Bien, muy buenos días. Luego de la discusión y los intercambios en el Consejo de Ministros, se entendió que trasladar las cifras de turismo cerrado el mes de agosto correspondía en esta oportunidad y es por eso que aquí comparto con ustedes. Al 30 de agosto, el Uruguay recibió 1.975.700 turistas, que implica un crecimiento del 8.9%, e ingresaron al país 1.304 millones de dólares, lo que también representa un crecimiento del 6,9% respecto del año pasado. Si tomamos en consideración lo que el Uruguay recibió el año pasado, entre el mes de septiembre y fin de año, estimamos que los turistas que llegarán al Uruguay en el presente año van a estar un poco por arriba de lo que fueron en el pasado 2014. O sea que vamos a superar los 2.800.000 turistas. Del punto de vista de las nacionalidades, los argentinos crecieron en un 14%, los uruguayos que residen en el exterior un 13%, los europeos un 10% prácticamente, y los brasileros, que era una de las preocupaciones, dado la situación de la diferencia cambiaria en los últimos tiempos, se mantienen prácticamente igual, con una merma del 2%. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que es necesario, como lo vamos a hacer, desarrollar una fuerte campaña promocional en el sur de Brasil a partir del mes de octubre y también en el mercado argentino, que justamente al venir creciendo nos ayuda sustancialmente respecto a los ingresos. Y esto implica que la exportación de servicios, que es lo que implica el turismo, va a ser una contribución importante. Por otro lugar, tuvimos oportunidad hoy de trasladar al Consejo de Ministros la información relativa a los viajes de turismo social, que hasta el presente representan 40 viajes, de los cuales 32 son de adultos mayores, 4 del conjunto de quinceañeras y el resto de trabajadores. Y está previsto para el mes de septiembre en curso prácticamente una cifra igual de viajes que lo que se había registrado hasta el mes de junio. Así que vamos a manejar este año una cifra superior a la del año pasado desde el punto de vista del turismo social, que desde el Ministerio son más de 3.500 pasajeros, y incorporando al Banco de Previsión Social y las diferentes actividades que lleva adelante la enseñanza primaria y media, y las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior y el MIDES, redondean los 96.000 viajes anuales. Esto es lo que corresponde a las cifras y estoy abierto a las consideraciones o a preguntas que quieran hacer. Buenos días, Liberov. Pablo Martínez de Radio Rural. Con respecto a Brasil, se ha hablado mucho en este tiempo de la devaluación brasilera. ¿Qué medidas concretamente se esperan, teniendo en cuenta ese punto, para atraer turistas brasileños y a la vez que no vayan tantos a Brasil como se piensa que va a haber por lo conveniente de ese mercado? Bien. En primer lugar, marqué específicamente que teníamos la preocupación y los números están indicando que estamos en los mismos del año pasado. Por lo tanto, las medidas, especialmente de los beneficios fiscales que el Uruguay adoptó,
es un hecho que contribuye enormemente para la competitividad del Uruguay, lo mismo que el hecho de no cobrar IVA sobre los alojamientos. Así que ustedes lo vieron en el pasado feriado largo de los 1 de septiembre, donde todos los operadores turísticos de los distintos puntos fueron unánimes en señalar la presencia de brasileros, en particular en Montevideo a través de los ómnibus se podían observar, pero en el este del país efectivamente hubo un número muy importante, también hubo en Colonia, y lo que pensamos es desarrollar una campaña que comprende señales cable, el lanzamiento de un lanzamiento de temporada el 22 de octubre en Porto Alegre. Estamos viajando la semana que viene a la Feria de Operadores Turísticos de Brasil en San Pablo, en el cual vamos a tener reuniones con la línea aérea Azul, con LATAM y con GOL respecto a las anunciadas medidas de incremento de frecuencias. Y por otra parte, los alojamientos uruguayos han hecho ofertas que son importantes a la hora de la competitividad y no descartamos el trabajo con algunas tarjetas de crédito que en Brasil están ofreciendo los paquetes a precios fijos en cuotas. Y por lo tanto vamos a explorar la posibilidad de que los operadores uruguayos cuenten con esas posibilidades para mejorar nuestra promoción en Brasil. Cuando decimos Brasil, valga señalar que estamos refiriéndonos en San Pablo y Río Grande do Sur, y dentro de Río Grande do Sur, Porto Alegre, porque no hay un Brasil, ¿no?, sino que hay varios, como país continente que ellos dicen llamarse, que obligan a tener políticas de promoción ajustadas a cada uno de esos lugares. Liberov, Lorena Piñeiro de BTV Noticias. ¿Qué otros temas fueron abordados en esta reunión de gabinete del presidente de la República? Fue un gabinete donde básicamente estuvo atravesado por las presentaciones de los diferentes ministerios de artículos y decretos o reglamentaciones. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Turismo, presentamos 4 reglamentaciones, las primeras 4 reglamentaciones que hacen a la Ley de Turismo aprobada el pasado año y que tienen que ver con alojamientos, que tienen que ver con rentadora de autos, con transporte turístico y con agencias de viaje. Así que fue de muchos aspectos relacionados con el funcionamiento y no tengo otro elemento para transmitir. Liberov, Camila Pires del Espectador, ¿hubo algún informe a propósito de Cancillería de la reunión de Nigno Boa allí en Quito con su par colombiano y con la situación de Venezuela y Colombia? El señor presidente fue informado por el canciller en la noche de ayer, llegó hoy de madrugada, respecto a los aspectos de la negociación y particularmente no se señaló más que lo que la propia prensa y las declaraciones en la conferencia de prensa que todos vimos en los medios de comunicación en la noche de ayer, pero las valoró positivamente. Isabel Prieto de Caras y Caretas. Dígame una cosa, por lo que veo se ha centrado bastante en lo que tiene que ver con turismo. Usted nos dio unas cifras, pero no nos dijo nada en relación a los cruceros, algo que como política turística le estaban poniendo bastante, bien, lo estaban centrando bastante. ¿Cómo no? El hecho es que la temporada de cruceros comienza en la segunda, más allá de que hay un crucero en el mes de octubre del National Geographic, en particular en la segunda quincena de noviembre. Nosotros brindamos en el mes de principio de julio los datos de la temporada pasada y esta temporada al comenzar hasta abril del año que viene no tenía nada en particular. Estas cifras, como siempre lo señalamos, no contienen los cruceros, no contienen los números tampoco de la frontera seca con Brasil, dado que no hacen migraciones. Estos datos surgen de lo que es el trabajo de migraciones más en la labor de encuesta en los puntos de salida que el Ministerio desarrolla desde hace más de 20 años. Por eso es que los cruceros no se mencionan en particular. Como información ampliatoria, si usted quiere, nosotros trabajamos este año para 170, 180 cruceros en la temporada, entre Punta del Este y Montevideo,
Esos fueron analizados en la reunión que tuvimos acá en las terceras jornadas regionales del turismo náutico y el turismo de cruceros, que desarrollamos a principios de agosto, en el mes de agosto, y desde ese punto de vista vamos a tener un encuentro con las autoridades regionales de las compañías de cruceros en San Pablo, en mi próximo viaje, a la participación de la Feria de Turismo que mencioné previamente. ¿Qué tal, Liberof? Emilio Buenos días. Aguirre, de Canal 4. La consulta es, a lo largo del Consejo de Ministros se evaluó la situación económica y financiera de Brasil, teniendo en cuenta que en el día de hoy la presidenta Dilma Rousseff iba a estar anunciando una serie de recortes importantes. No, en el Consejo de Ministros del día de hoy no, y valen las apreciaciones que el Ministro de Economía ha desarrollado en los pasados días al respecto, pero no fue materia específica del Consejo. Liberov mencionó por ahí las fronteras secas. Se está diciendo en los últimos tiempos que hay muchas complicaciones con los free shop para free shop uruguayos para los extranjeros. Hay algunos en Rivera, creo que en el Chuy también, que ya están enviando gente a seguro de paro por las bajas ventas. ¿Esos temas se están analizando? ¿Qué medidas se estarían tomando? Bien, no fue materia del Consejo de Ministros de hoy. No obstante, la pasada semana personalmente concurrí a Rivera. Estuvimos recorriendo los dos shopping, el de Sinarís y el que se está prácticamente inaugurando, que es Melancía. Y efectivamente estamos analizando a partir de lo que es el concepto del aeropuerto binacional de Rivera como un factor de desarrollo regional, y por eso trabajamos con los sectores públicos y privados de Rivera, la propia Intendencia, a los efectos de ir encontrando una serie de iniciativas que permitan efectivamente en esa zona del país desarrollar lo que pudieran ser factores de capacitación o de promoción de negocios en forma conjunta para el sector de Santana do Livramento y de la propia Rivera. De hecho, está funcionando allí un área de capacitación en los temas de gastronomía, por ejemplo, que es de carácter binacional. Existe también varias empresas que están radicadas a ambos lados y por lo tanto es un factor de preocupación que hemos visto varios ministerios, incluido el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, por los aspectos territoriales, la propia Cancillería, aquí es quien en definitiva lleva adelante las negociaciones, y existe un grupo que trata específicamente los temas de frontera. Así que está en la agenda y en la preocupación permanente lo que ocurre. Mencioné Rivera porque es donde estuve, pero sé también que días pasados la OPP, convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo llevando adelante una serie de contactos y de iniciativas y de puesta a punto de la situación. En el Chuy normalmente lo abordamos, y en el caso de Artigas y Bella Unión es un tema que se correlata con esto que yo he mencionado en el caso de Rivera. Buen día, ¿qué tal? Jesús Pérez de X30 Radio Nacional. Si estuvo sobre la mesa las actividades que está desarrollando el Canciller de la República y si hubo una propuesta desde el Ministerio de Trabajo de que en las intendencias haya negociación colectiva, si se presentó, si se hablaron algunos de estos temas. Lo del Canciller me remito a lo que le contesté previamente a la compañera, respecto a que se tuvo la información, se la valoró positivamente y el propio Canciller hoy no llegó en los vuelos que llegan sobre las 5 de la mañana aproximadamente y no participó, pero informó al presidente de la República. En relación con el otro aspecto de la negociación colectiva llevada a las intendencias, no fue materia de conversación hoy en el Consejo de Estado, de Ministros. Hola, señor Libero. Javier, de la agencia EFE. Verá,
quería preguntarle acerca de quién compondrá la delegación uruguaya que va a ir a Río Grande do Sul y a Porto Alegre, con quién se van a reunir allí. Y también no me quedó claro el periodo en el cual se incrementó la llegada de turistas argentinos y esa bajada del 2% de turistas brasileños. Gracias. No, bien, perfecto. Vamos a empezar por lo último. Las cifras que yo di comportan enero-agosto, 30 de agosto. Por lo tanto, para nosotros es muy significativo el hecho de que prácticamente mantengamos la cifra de brasileros. Si ustedes recuerdan, el año pasado llegaron a nuestro país, se hicieron migraciones 460.000 brasileros. Eso significa casi 3 veces los brasileros que llegaban hace 6 años al Uruguay. Por lo tanto, el mantenerlo quiere decir que no es solo un fenómeno que en un momento nos ayudaba al cambio, sino que hemos sido capaces de retener ese número, pese a que el cambio no está igual que hace 6 o 7 años atrás. Del punto de vista de San Pablo, que es la feria de turismo que comienza el 23 al 26, allí van a estar yendo unos 20, 22 operadores turísticos que van a participar del stand que Uruguay tiene en la feria ABAB, y durante la estancia nuestra allí vamos a tener conversaciones, como dije, con algunas de las líneas aéreas, pero también vamos a estar respaldando las gestiones que los operadores turísticos uruguayos hacen ante sus pares brasileros e informando de la campaña de publicidad que de hecho va a estar apoyando el trabajo promocional de Uruguay. Y me hizo otra pregunta, creo. Río Grande do Sul y Porto Alegre. En Río Grande do Sul nosotros estuvimos hace 15 días en lo que se denomina el workshop UGART, que se desarrollan 2 al año, en el cual estuvimos con 14 operadores privados promoviendo Uruguay en Río Grande do Sul. Ahora lo que tenemos previsto es el 22 de octubre llevar adelante en un shopping, en un área de gastronomía, un lanzamiento del cual van a participar operadores turísticos de Río Grande do Sul, en general, más autoridades de Río Grande do Sul, de la propia prefectura de Porto Alegre, y esperamos que se convierta en un factor que ayude a la promoción en esa zona del territorio de Brasil. Liberos, buen día. Buenos días. Rodríguez Baucero de Canal 12. ¿Se habló en algún momento en el Consejo sobre las fugas, tanto en Paysandú como en Montevideo, en los hospitales y los protocolos? ¿O se dio alguna información por parte del Ministerio del Interior? No, el Ministerio del Interior simplemente señaló que habían existido los acontecimientos que usted menciona y que en alguno de ellos las comunicaciones públicas de lo que había ocurrido no se ajustaban a lo que efectivamente ocurrió, dado que los protocolos que existen se aplicaron más allá de determinadas fallas humanas. Muy bien, damos por culminada esta conferencia de prensa. Allá había uno más, perdón, me pareció que quedaba frustrado levantando el dedo. Adelante. Liberov, teniendo en cuenta que turismo es uno de los ítems que estaban incluidos dentro de las negociaciones del TISA, ¿cuál sería su opinión con respecto a la situación de que ya no se negocia más? Bien, en primer lugar, sobre eso existe una opinión del país y del propio presidente de la República, sobre lo cual me remito a ellas. Lo que no quiere decir que no sigamos los temas de la comercialización turística con atención, producto de que todos observamos día a día nuevos acontecimientos. De hecho, la reglamentación que yo mencioné, de que hoy se está aprobando, ya contiene elementos que manejan cuáles son las responsabilidades de los operadores cuando se comercia online. Pero eso sigue avanzando, hay nuevos fenómenos todos los días. Nosotros seguimos, por ejemplo, lo que significan las demandas que los estados contra la empresa Uber o Uber contra los estados llevan adelante en Europa respecto al funcionamiento de este sistema de contratación de taxi, pero también la propia ministra Lilian Quechichán, que hoy se encuentra participando de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Turismo, está coordinando para llevar adelante un evento el próximo año aquí en el Uruguay, en el mes de marzo, abril, en acuerdo con la Cámara Uruguaya de Turismo para ver los aspectos que específicamente tienen que ver con la comercialización turística a través de nuevos procedimientos, como es la empresa Airbnb
o lo que puede ser Booking.com y las formas de tributación que la misma tienen a los efectos de que no existe una competencia desleal desde el punto de vista de tributación de estas organizaciones internacionales. Así que desde ese ángulo el turismo es uno de los sectores más impactados por las nuevas tecnologías y de hecho, como nosotros decimos, el turismo es exportación de servicios.